El delicado sonido de la porcelana antigua resonó en la gran cámara mientras Ahara colocaba con cuidado la humeante taza de té de flores celestiales sobre la bandeja de plata flotante. Sus manos temblaban ligeramente, aunque deseaba que permanecieran firmes. El dulce aroma de los pétalos de flores raras flotaba hacia arriba, pero no era suficiente para calmar sus nervios alterados. Frente a ella, el emperador Zorbás estaba sentado en su magnífico escritorio cristalino, con sus penetrantes ojos color ámbar fijos en una pila de tratados interestelares. Sus escamas brillaban como bronce bruñido a la luz de las 3 lunas que se derramaban a través de las grandes ventanas, iluminando los intrincados patrones dorados grabados en su piel blindada. Con sus impresionantes cuernos curvados hacia arriba, adornados con antiguas runas que marcaban su linaje real que se remontaba a 10.000 años, el emperador dragón levantó la vista brevemente de su trabajo. «Gracias, Ahara», dijo, su voz profunda resonando con la seriedad natural de su especie, aunque su tono permaneció educado pero distraído. Ahara forzó una leve sonrisa e hizo una pequeña reverencia, cuidadosa de mantener la etiqueta apropiada requerida en las cámaras imperiales. «De nada, tu magnificencia». Ella se giró para irse, ansiosa por retirarse a los cuarteles de servicio antes de que él notara que algo faltaba. Pero cuando se movió, la brillante luz de las lunas triples de Draconir golpeó su rostro exactamente en el ángulo equivocado, y el emperador Zorbás lo notó. Se congeló a mitad de un sorbo. Su mirada de reptil se entrecerró al ver el moretón violeta oscuro que recorría su pómulo, parcialmente oculto debajo de su ojo izquierdo. «Elara», dijo lentamente, dejando su taza de té con un movimiento deliberado que hizo que el líquido apenas ondulara. «¿Qué te pasó en la cara?» Ahara se puso rígida, con la espalda todavía vuelta hacia el emperador. «No es nada, su magnificencia. Ayer me topé con uno de los estantes antigravedad. ¡Qué torpe soy!». Frunció el ceño escamoso. Las diminutas placas metálicas se movieron con su expresión. «Date la vuelta». Ahara dudó, clavando los dedos en el borde de la bandeja flotante. «Ahar». Su voz era más firme ahora, con los sutiles matices armónicos que su especie usaba para denotar seriedad. A regañadientes, se giró. La vista hizo que la llama interior del emperador se agitara con una emoción que no había sentido en siglos. El moretón en su mejilla era peor de lo que había pensado inicialmente. Un leve corte recorría su labio, y al mover el brazo, notó otra marca roja que asomaba por debajo de su uniforme de servicio estándar, un sencillo pero elegante vestido negro con ribete blanco que usaba todo el personal humano en el Palacio Imperial. Se levantó de su ornamentada silla. Sus magníficas alas se desplegaron ligeramente con agitación, la membrana reflejando la luz de la luna en un espectáculo que habría sido hermoso de no ser por la gravedad del momento. Sus garras resonaron contra el suelo pulido de singular mármol cósmico al acercarse a ella. «Eso no es de una plataforma antigravedad», declaró en voz baja pero resonante. Los ojos de Ahara se llenaron de lágrimas, pero negó con la cabeza rápidamente. «Por favor, su magnificencia, no me pregunte por eso. Estoy bien». «Usted no está bien», dijo, con una voz que transmitía autoridad y genuina preocupación. La temperatura en la habitación subió varios grados a medida que su estado emocional afectaba su fisiología dracónica. «¿Quién te hizo esto?». Ahara agarró con fuerza la bandeja de té y sus nudillos se pusieron blancos. «No es importante, solo necesito esta posición. Por favor, no quiero problemas». Pero el emperador Zorbás, gobernante de 7 sistemas estelares y negociador de la Gran Paz después del conflicto de Orión, no era un dragón que dejara pasar la injusticia. En sus 600 años de vida, desarrolló un código moral que trascendía las especies. «Yara», dijo, su tono se suavizó ligeramente y el calor en la habitación se estabilizó. «Has servido en mi casa durante 3 ciclos de Draeneiron. Nunca has llegado tarde ni te has quejado, a pesar de las dificultades que los humanos enfrentamos para adaptarnos a nuestra atmósfera y gravedad. No eres solo un sirviente. Eres parte de esta casa imperial. No mereces esto».
Una lágrima resbaló por su mejilla magullada mientras lo miraba, conmovida por la genuina preocupación de un ser tan diferente a ella. «Es mi esposo», susurró. Él no quería que trabajara aquí. Dijo que le hace parecer débil tener a su esposa sirviendo lagartijas. Cuando intenté salir para el trabajo esta mañana, su voz se quebró mientras se apagaba, presionándose una mano temblorosa sobre el labio cortado. La llama interior del emperador Sorbes se encendió, enviando una ola de calor a través de la cámara. Varios de los delicados adornos comenzaron a brillar en rojo en respuesta a su ira. Respiró profundamente, ejerciendo el control que lo había convertido en un gobernante respetado. «¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto?», preguntó moderando cuidadosamente su voz para no asustarla más. El ara meneó la cabeza. «Por favor, no te involucres. Tu magnificencia. Se pondrá furioso si descubre que se lo conté a alguien. No puedo perder este puesto, señor. Es todo lo que tengo desde que las colonias de la Tierra colapsaron. No puedes seguir protegiéndolo», dijo con firmeza el emperador Sorbás. «No lo estoy protegiendo. Me estoy protegiendo», susurró. «¿Y mi hija?». Los ojos del emperador se abrieron ligeramente y sus pupilas verticales se dilataron con sorpresa. «Tienes un hijo». Ara asintió débilmente. «Ella tiene 7 años terrestres. Le envío la mitad de mis créditos a mi hermana cada ciclo lunar para que pueda cuidarla. Si mi marido lo supiera». Se atragantó con sus palabras y se cubrió la cara con las manos. La mandíbula del emperador Sorbís se tensó y las escamas de la armadura emitieron un suave chirrido mientras la ira hervía en su pecho. La antigua lámpara de araña que había sobre ellos empezó a derretirse ligeramente por el calor que irradiaba su cuerpo. «Vives con miedo todos los días mientras él camina libre», observó con voz contenida. Ira no respondió. Un golpe repentino y fuerte en las puertas de la cámara rompió el silencio. «Van, van, van». El sonido resonó en las paredes cristalinas, anormalmente fuerte en la tensa atmósfera. Todo el cuerpo de Ara se estremeció violentamente. La taza de té tintineó en su platillo. Sus ojos se dirigieron hacia la puerta con terror. El emperador Sorbás notó cómo temblaba su mano y cómo sus labios se separaban en un silencioso jadeo de miedo. «¿Es él?», ¿no?, preguntó en voz baja. Ara no respondió, pero su figura temblorosa fue toda la respuesta que necesitaba. Los golpes se hicieron más fuertes, más agresivos. «Yara, abre esta puerta». Una voz humana, profunda y enojada, resonó desde afuera, amplificada por el diseño acústico del palacio. Ara retrocedió, agarrando con la mano su mejilla magullada. «Él se va a enojar. Voy tarde. Él siempre dice no escucho». ¿Cómo logró atravesar el perímetro de seguridad? El emperador Sorbás rodeó su escritorio y colocó una garra tranquilizadora sobre su hombro, con cuidado de no perforar su delicada piel humana con sus afiladas garras. «Quédate aquí», dijo con firmeza. «Yo me encargaré de esto». «No, por favor», susurró frenéticamente. «No lo hagas enojar más. Vendrá a por mí más tarde. Siempre lo hace». El emperador Sorbás la miró, su expresión se suavizó, pero su mandíbula se tensó con determinación. «Esta vez no», dijo en voz baja. A medida que los golpes en la puerta se intensificaban, la mirada del emperador se endureció hasta adquirir un tono dorado. Presionó una escala en su comunicador de muñeca. «Llamen a la Guardia Imperial a mis aposentos», ordenó discretamente. «Elara, abre esta puerta ahora mismo». La voz del exterior se volvió más amenazante. Las rodillas de Ara se doblaron al presionarse contra el escritorio flotante, con el pecho agitado por el pánico. El emperador Sorbás se irguió, enderezando su imponente figura de 2 metros, preparándose para enfrentarse al alboroto. Pero antes de que los guardias pudieran llegar, se oyó un inconfundible grito desde afuera. «¡Alto! ¡Humano! No pueden entrar ahí», ladró una voz reptiliana, la de uno de los guardias habituales del palacio. Un momento después,
Se produjo una fuerte conmoción. El sonido distintivo de un disruptor neuronal al dispararse, un agudo grito de dolor y luego el pesado ruido de botas corriendo sobre el pulido suelo de cristal. Al emperador Zorbás se le encogió el estómago, una sensación que rara vez experimentaba. Ara jadeó, llevándose las manos a la cara. No, 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 susurró. Las puertas de la cámara se abrieron de golpe. Un hombre humano de unos 30 y tantos años irrumpió, con el pelo alborotado y su uniforme de la colonia terrestre arrugado y manchado. Tenía los ojos inyectados en sangre y el pecho le subía y bajaba de rabia. Llevaba un desviador neuronal estándar, probablemente la forma en que había burlado al guardia. «Tú», bramó, señalando a Ara con un dedo tembloroso. «¿Qué te dije sobre trabajar para estos monstruos? ¿Estás sordo?» Dos de los guardias regulares del palacio aparecieron tras él. Su piel escamosa estaba enrojecida por el esfuerzo. Uno de ellos tenía una herida sangrante en el hocico. Tenía códigos de autorización. «Su magnificencia», dijo el guardia más alto sin aliento. Dijo que era de la embajada humana. Entonces sacó el arma, tomándonos por sorpresa. «Nos disculpamos por esta infracción». El emperador Zorbás alzó una mano hábil para silenciarlos. Sus ojos se clavaron en el intruso. La temperatura en la habitación había subido a niveles casi insoportables para los humanos presentes, aunque el emperador dragón parecía no notarlo. Aar se encogió, aferrándose a su uniforme. «Por favor, no me hagas daño», le susurró a su marido. «Vienes a casa conmigo», rugió el hombre, dando un paso al frente. «Ya me has avergonzado bastante, Aar, actuando como un sirviente elegante de estos reptiles alienígenas. ¿Crees que eres mejor que yo?» El emperador Zorbás dio un paso adelante, sus garras repiqueteando contra el suelo de cristal. Se colocó justo entre Ara y su esposo, con las alas parcialmente extendidas para crear una barrera protectora. «Ya es suficiente, humano», dijo el emperador Zorbás con frialdad. El vapor literalmente se elevaba de sus escamas mientras la humedad del aire se evaporaba por su calor. El hombre se burló, aparentemente demasiado enojado o demasiado tonto para reconocer el peligro en el que se encontraba. «No te metas, lagarto. Esto es entre mi esposa y yo». «Ya no». La voz de la emperatriz Zorbás era como acero endurecido. Los matices dracónicos hacían vibrar el cristal de la habitación. «Perdiste el derecho a llamarla tu esposa en el momento en que le alzaste la mano». «Es mía», espetó el hombre, con la cara roja de rabia. «Y ningún reptil gigante me va a decir qué hacer. Puede que tu especie nos haya salvado cuando la tierra cayó, pero eso no te da derecho a llevarte a nuestras mujeres». El emperador Zorbás no se inmutó, aunque el insulto normalmente habría ameritado un encarcelamiento inmediato. «Sacadlo de mis aposentos», ordenó a sus guardias. El marido se lanzó hacia adelante de repente, levantando el codificador neuronal hacia el emperador. «No te atrevas a tocarla», gritó. Pero el emperador Zorbás se movía más rápido de lo que cualquier criatura de su tamaño podría moverse. Con reflejos perfeccionados durante siglos de combate ritual, agarró el brazo del hombre y lo retorció detrás de su espalda, obligándolo a ponerse de rodillas con sorprendente control, con cuidado de no romper los frágiles huesos humanos. «¿Deseas atacar a alguien?». El emperador Zorbás siseó, su voz mortalmente tranquila mientras un pequeño chorro de llamas escapaba de entre sus dientes. «Pruébame», gruñó el marido de dolor mientras el emperador asentía a los guardias. «Llama a la Guardia Imperial. Este humano es culpable de allanamiento a las cámaras imperiales, agredir al personal del palacio, amenazar al emperador con un arma y violar todos los tratados de intimidación que hemos establecido con las colonias humanas». Pero lo más importante es que su voz se redujo a un peligroso murmullo. «Ha cometido el delito de abuso contra alguien bajo mi protección». «Sí, su magnificencia», respondió el guardia, activando ya su comunicador. Ara se quedó paralizada, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro.
El emperador Sorbás la miró por encima de su hombro blindado. Ara, se acabó. No volverá a hacerte daño. Pero ella negó con la cabeza, temblando. No entiendes las cortes de las colonias humanas. Favorecen a los hombres. Vendrá por mí más tarde. Siempre lo hace. No puedo. No puedo huir eternamente. El emperador Sorbís tensó la mandíbula, su llama interior ardiendo con tanta intensidad que sus ojos brillaron. No tendrás que hacerlo. En cuestión de minutos, el estruendoso sonido de la marcha sincronizada de la Guardia Imperial resonó por todo el palacio. 6 dracónicos de élite, guerreros, cada uno portando la insignia personal del emperador, entraron en las cámaras, con sus armaduras relucientes y sus espadas ceremoniales de fuego desenvainadas. El emperador Sorbás se hizo a un lado mientras los guardias se llevaban al hombre, quien ahora parecía mucho menos seguro en presencia de los guerreros más temidos del imperio. Este humano, le dijo el emperador Sorbás al capitán de la guardia, ha violado múltiples leyes imperiales, incluyendo abuso doméstico contra un ciudadano bajo nuestra protección. Desde que la colonia humana se unió a nuestro imperio, sus ciudadanos están sujetos a nuestro sistema de justicia por crímenes cometidos en suelo draanerano. El esposo forcejeó mientras los guardias lo sujetaban con ataduras energéticas. No pueden hacerme esto. Es mi esposa. Los asuntos humanos deben resolverse en tribunales humanos. Ya no, dijo el emperador Sorbás con brusquedad. Estás acabado. Mientras la Guardia Imperial se llevaba al hombre, Ahara se desplomó en una silla flotante, y sus sollozos finalmente se calmaron. El emperador Sorbás se agachó junto a ella. Su enorme figura, de alguna manera, se las arreglaba para parecer menos intimidante. Elar, dijo en voz baja, escúchame. Ahora estás a salvo. No regresará. Negó con la cabeza, su voz apenas audible. Encontrará la manera. Los magistrados humanos lo liberarán. Siempre protegen a los suyos. No esta vez. El tono del emperador Sorbás era firme pero amable. Emitiré un decreto imperial de protección. Su esposo será juzgado bajo la ley draanerana, no la humana. Y si está dispuesta, la ayudaré a establecer una nueva residencia en las agujas de cristal del este, donde nunca podría alcanzarla a usted ni a su hija. Ara lo miró con los ojos abiertos por la sorpresa. ¿Por qué haces esto? Solo soy una sirvienta humana. La mirada del emperador Sorbás se suavizó. Porque he pasado 6 siglos construyendo imperios y negociando tratados de paz. Pero si no puedo proteger a quienes sirven bajo mi propio techo, entonces, ¿qué clase de gobernante soy? ¿Qué clase de ser soy? Esa noche, el emperador Sorbás escoltó personalmente a Ahara hasta la aguja del santuario, una torre residencial protegida donde vivían muchos de los empleados más valiosos del palacio, antes de dejarla en sus nuevos aposentos, mucho más espacioso y cómodo como ningún otro que hubiera conocido en la colonia humana. Colocó un chip de datos cristalino en sus manos. Esto contiene suficientes créditos para traer a su hija aquí y comenzar una nueva vida, explicó. También hay un decreto imperial que la asciende a enlace real para asuntos humanos si desea aceptar el puesto. Su comprensión de nuestras culturas sería invaluable. Ara lloró en silencio, apretando el chip de datos contra su pecho. No sé cómo agradecerle. Viva sin miedo, respondió el emperador simplemente. Es suficiente agradecimiento. Cuando el emperador Sorbás regresó a sus aposentos esa noche, su consejero principal, Caldrax, se acercó preocupado. Su magnificencia, se ha corrido la voz sobre su intervención en un asunto doméstico humano. Algunos miembros del Consejo se preguntan si este fue un uso apropiado de los recursos y la atención imperiales. El emperador Sorbás hizo una pausa y se giró para mirar a su más antiguo amigo y consejero. Dime, Crax, ¿por qué ofrecimos santuario a las colonias humanas después del colapso de la atmósfera terrestre? Caldrax consideró la pregunta como una muestra de misericordia y una valiosa, trabajadores y aliados. No,
El emperador Sorbás dijo con firmeza: lo hicimos porque era lo correcto. Porque todo ser sensible merece dignidad y protección. El momento en que empezamos a calcular el valor de la compasión es el momento en que perdemos aquello que hizo grande a nuestra civilización desde el principio. Caldrax inclinó su cabeza escamada. Como siempre, tu sabiduría supera la mía, tu magnificencia. No es sabiduría, viejo amigo, solo perspectiva. 600 años te enseñan a ver más allá de los cálculos políticos inmediatos. 3 ciclos lunares más tarde, el emperador Sorbás estaba tomando su té de la tarde cuando llamaron a la puerta de su habitación. Cuando llamó para entrar, Ahara entró, pero no estaba sola. Sosteniendo su mano estaba una pequeña niña humana con ojos abiertos y curiosos que no mostraban ningún miedo al imponente dragón que estaba frente a ella. Su magnificencia, dijo Ahara con una reverencia formal. Les presento a mi hija, Lyra. Quería agradecerles personalmente por darnos nuestro nuevo hogar. La pequeña dio un paso al frente y, para asombro de todos los presentes, ejecutó una reverencia de respeto perfecta, con sus pequeñas manos colocadas exactamente como dictaba la tradición. Gracias, emperador dragón, dijo con un draconiano cuidadosamente practicado, pronunciando las sílabas complejas ligeramente mal en su voz infantil. Mi mamá ya no llora por ti. El emperador Sorbás, quien había negociado con los señores de la guerra más temibles de la galaxia sin pestañear, se quedó momentáneamente sin palabras. Luego, con deliberada gentileza, se agachó a la altura de la niña. De nada, joven Lyra, respondió en el Dracher simplificado y el dialecto que se usa para los niños. Tu madre es una mujer valiente que merece la felicidad. Ella dice que puedo ir a la escuela aquí, continuó Lyra emocionada. Con humanos y dragones. ¿Es eso cierto? En efecto, el emperador lo confirmó. La Academia Imperial acepta estudiantes de todas las especies. Quizás algún día trabajarás en este mismo palacio. Quiero ser diplomática espacial, declaró la niña con la confianza que solo una niña de 7 años podía reunir. Mamá dice que necesitamos más de esos. Los labios del emperador Sorbás se curvaron en lo que su especie consideró una sonrisa. Por supuesto que lo hacemos, jovencito. De hecho lo hacemos. Mientras observaba a Ahara y a su hija marcharse, tomadas del brazo y hablando emocionadas sobre sus planes para el futuro, el emperador Sorbás sintió algo que no había experimentado en muchas décadas. La simple satisfacción de hacer una diferencia directa y significativa en la vida de alguien. Más allá de la política, más allá de los grandes tratados de paz, más allá de las alianzas interestelares, este pequeño acto de justicia había sido quizás su logro más importante en años. Al día siguiente, firmó la Ley Intereses Domestic Protection Act, garantizando que ningún ser, independientemente de su mundo de origen, pudiera usar las diferencias culturales como escudo para el abuso. La ley se convertiría en una de las piedras angulares de su largo reinado, recordada mucho después de que los grandes tratados de paz hubieran desaparecido de la historia. En los archivos del palacio, el historiador registró diligentemente el motivo oficial del emperador para esta legislación histórica. La justicia, como la compasión, no reconoce fronteras de especie ni de origen. O es universal o no tiene sentido. Lo que el expediente no mostró fue la imagen que provocó ese cambio profundo. Una mujer humana magullada que sírvete con manos temblorosas aún. Emperador dragón que descubrió que el verdadero liderazgo comienza con la protección de los más vulnerables entre nosotros, incluso cuando sirven por debajo de nuestra posición. En cuanto al exmarido de Ahara, cumplió su sentencia completa en las mentes cristalinas de la tercera luna de Draenir. El trabajo duro y la estricta disciplina lo transformaron, y aunque nunca volvió a acercarse a su exesposa, años después le envió un mensaje por los canales adecuados, pidiendo disculpas por el hombre que había sido. Para entonces, Ahara se había convertido en el primer humano en servir en el Consejo Asesor Cultural del Emperador. Su hija estaba estudiando diplomacia avanzada en la Academia Imperial, y los moretones, tanto físicos como emocionales, hacía tiempo que habían sanado.
El emperador Sorbaz gobernaría durante otros 3 siglos, negociando innumerables tratados y evitando 3 guerras interestelares. Pero cada vez que le preguntaban por su mayor logro, recordaba aquel día en el que una sirvienta humana asustada le mostró que el verdadero poder no se medía por los mundos que gobernabas, sino por las vidas que cambiabas. Y en el gran salón imperial del recuerdo, entre las estatuas de las figuras más importantes de la historia de Draniron, los visitantes a menudo se detenían, curiosos por el inusual monumento en el centro, un sencillo servicio de té elaborado mitad en el estilo draaneerano y mitad en la tradición humana. Un testimonio del día en que la compasión cruzó los límites entre mundos y cambió un imperio para siempre.